Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que está en todas partes, los desechos sólidos. Así que si le interesa el tema... 2, ni 3, ni 4, sino de proliferación de microvertederos que no son micros realmente, sino macrovertederos. Hoy cualquier esquina es un vertedero. Es un escenario idóneo para la propagación de enfermedades de cualquier naturaleza. Entonces, un problema generó otro problema para el cual tampoco tenemos solución y no hemos podido resolver el problema. Entonces, eso es cíclico. Esto es que tradicionalmente Ciego de Ávila fue identificada por viajeros y por la propia población del lugar como un lugar limpio, como un escenario limpio. Porque hoy estamos en una situación mucho más crítica. Pero yo diría de que hace un tiempo, sin estar bien, no estábamos como... Cuando Comunales dejó de pagarle y ahora se volvieron a desestimular. Y esa es una fuerza a la cual no se puede desatender. Hay que buscar otras maneras de recoger los desechos sólidos. Bienvenidos a Punto y Aparte, el podcast del periódico Invasor donde analizamos, debatimos y polemizamos sobre temas de la realidad avileña. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que está en todas partes, los desechos sólidos. Así que si le interesa el tema, acompáñenos. Para el debate no voy a estar solo. Siempre voy a estar acompañado de periodistas que van a enriquecer la conversación y hoy me acompañan Filiberto Pérez Carvajal y Roberto Carlos Delgado, dos colegas de nuestra casa Invasor. Entonces no vamos a hablar de los desechos sólidos solo como un problema estético. También es un problema higiénico-sanitario, es un problema sistémico y que nos obliga a repensar la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, de camino por la ciudad, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los microvertederos más grandes que han visto? Bueno, en torno a las dimensiones hay mucho, porque no se trata de 2, ni 3, ni 4, sino de proliferación de microvertederos que no son micros realmente, sino macrovertederos. Yo te pudiera ejemplificar con muchísimo, pero lo que se trata es de proliferación. Entonces yo creo que lo más significativo es eso, que son grandes espacios o relativamente grandes espacios donde están depositándose de manera desordenada los desechos sólidos. A ver, yo creo que yo tengo todos los días mi primera imagen, o sea, detrás de mi casa yo abro el patio y me encuentro un gran macro vertedero en el reparto Ortiz. Felicidad el día que amanezco y entonces me encuentro todo muy limpio, la cama un pirol limpia. Eso también ha pasado, o sea, no te puedo decir que todos los días amanezco con esa terrible imagen, pero son más las veces en que esa es mi primera imagen que la otra. Bueno, la irregularidad en la recogida de desechos se ha convertido en normas en muchas zonas. Y la última crisis que vivimos acá en la provincia con respecto a las arbovirosis demostró que estos vertederos son nichos ideales para que proliferen estos vectores que propagan las enfermedades. Entonces, ¿cuántos riesgos estamos asumiendo al permitir que esto sea un problema que nos afecte diariamente? Bueno, no somos especialistas en salud, no somos médicos, no somos epidemiólogos, pero evidentemente el riesgo es altísimo. El riesgo es altísimo. Basta llegar a uno de esos lugares, frecuentar alguno de esos lugares. ¿Qué es lo que se encuentra allí? Hablamos de desechos sólidos, por allí incluso usted se encuentra también o específicamente desechos de alimentos en mal estado, proliferación de moscas, es decir que es un escenario idóneo para la propagación de enfermedades de cualquier naturaleza. Entonces el riesgo es alto, yo creo que esa es la respuesta, el riesgo es altísimo. No se trata solo de un problema higiénico, se trata, a mi juicio, y ante todo, de un problema de salud pública, de higienización, que tiene que caracterizar a cualquier urbe, a cualquier asentamiento poblacional, incluso no solo gran ciudad, ¿no? Cualquier asentamiento exige un mínimo de higiene, un mínimo esencial de higiene sanitaria. Y entonces el riesgo es altísimo porque usted lo que se encuentra en esos lugares es indescriptible. Porque además
no existe una conciencia, incluso no solo en lo individual, sino incluso en lo familiar, ¿no? De cuánto representa, cuánto daño representa para la comunidad, pero también en lo personal, depositar esto en estos lugares. Sí, porque no es solo dengue, zika, chikungunya, las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos, también son otros vectores, ratas. No, Alain, ¿qué pasa? Que en esos lugares se bota cualquier cosa. Se bota cualquier cosa. Y entonces no tenemos, primero, no están nuestros micro o macro vertederos estructuralmente preparados para asimilar una basura y mantenerla por mucho tiempo en un estado más o menos protegido. O sea, no hay. Hoy cualquier esquina es un vertedero. Entonces, ahí van una lata a la cual a nadie se le ocurrió perforarla por el fondo y está la lata. Pero están las pequeñas laticas que uno cree que no, pero también. Y así, no se encuentra una palangana, que se encuentra, pero además, el mismo hecho de no tener las condiciones óptimas para mantener esos desechos recogidos, nos lleva a veces a hacer grandes movimientos con aparatos mecánicos, equipos mecánicos que nos llevan las palitas, por ejemplo, y perforamos. Y ahí donde lo hacemos queda un hueco. Dejamos tierra junto con el desecho y eso después usted se vuelve a llenar, pero ya hay especie de una laguna artificial y se llena de agua cuando llueve, cuando uno de los tantos salideros que nos acompañan diariamente va ahí porque la caída va ahí. Entonces está el desecho sólido, pero está además esa agua estancada en un depósito que no se trabajó y en el propio terreno pues las irregularidades que tiene. Entonces, ahí prolifera el mosquito. El mosquito que después vuela a cada una de las casas y entonces infesta a toda una comunidad. Que después entonces no tenemos el combustible para mover esos desechos sólidos, pero entonces tampoco lo tenemos después para hacer los grandes intensivos que hacíamos en algún momento de fumigar manzanas enteras cuando había una epidemia. Entonces, un problema generó otro problema para el cual tampoco tenemos solución, porque indiscutiblemente están las instituciones de salud, está el personal médico calificado y se podrá hacer lo humano y lo sobrehumano para que desde esas estructuras educar a la población, que el médico de la familia esté al tanto del ingreso domiciliario, de ingresar al que esté en un estado o sea vulnerable, pero el foco está ahí, en ese lugar donde los mosquitos se reproducen con total libertad y no hemos podido resolver el problema. Entonces eso es cíclico, vuelve cada vez que hay un periodo propicio para la proliferación de este tipo de mosquitos, entonces volvemos a caer en lo mismo. Quiero compartir con ustedes una anécdota que viví hace poco y una amistad mía que visitó la ciudad por primera vez, estuvo en varias zonas y cuando le pregunté, le dije, ¿qué te pareció la ciudad? Me dijo, está bonita, pero está muy sucia. Está muy sucia. Lo cierto es que tradicionalmente Ciego de Ávila fue identificada por viajeros y por la propia población del lugar como un lugar limpio, como un escenario limpio. Es decir, que fue algo un rasgo distintivo de la ciudad y ahora mucha gente yo he visto que se queja de que ya no es así, ¿no? Es doloroso, realmente. Objetivamente, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar la recogida de los desechos sólidos? Yo creo que eso es una responsabilidad gubernamental, en primer orden. Amén de que después comencemos a derivar responsables por ahí para abajo. Pero los servicios vitales no se han delegado en nadie, o sea, son responsabilidad gubernamental. Ahora, que se busquen alternativas ante el déficit de combustible, ante el déficit de piezas y partes para un equipo, eso es otra cosa. Pero yo creo que todo el engranaje funcione es responsabilidad gubernamental. En el caso de los municipios, Consejo de la Administración Municipal. En el caso de la provincia, Gobierno Provincial del Poder Popular.
Y de esas ramificaciones, ¿a cuáles podríamos nombrar? A ver, ¿quién sería específicamente? Comunales, por ejemplo. A ver, siempre existió la Dirección Provincial de Servicios Comunales y su homóloga en los municipios. Y era esa entidad la responsable de que en la práctica se cumpliera lo establecido con la recogida de residuos sólidos. Hay experiencias recientes de cambio de estructura en las que, por ejemplo, a nivel territorial en los municipios, Ciudad Ávila tiene también la empresa Concávila, y esa empresa ha asumido en algunos territorios esa responsabilidad. Pero en el caso de la ciudad de Morón y la ciudad de Ciego de Ávila, pienso yo, porque no tengo toda la seguridad, sin dejar de ser responsabilidad de servicios comunales, se han creado formas no estatales, o sea, PDL. En el caso de Ciego de Ávila está Costa Ávila y en el caso de Morón, Ruta Limpia. ¿Cómo llegamos al punto de que un proyecto de desarrollo local tenga que asumir esta función? ¿Qué pasó con comunales, por ejemplo? Bueno, llegamos a ese punto por la situación general que atraviesa el país. Sabemos, por ejemplo, que hubo un momento en que Comunales no podía pagarle a quienes había contratado para recoger desechos sólidos en determinadas áreas, hablo de carretoneros, no tenía dinero para pagarle, y eso, el deterioro del cual habló muchísimas veces Invasor, de los medios de transporte, sin piezas y partes, como decía Roberto, sin neumáticos sobre todo, hacía imposible cumplir con la función. Agregue a esto usted el pago insuficiente, es decir, salarios que todavía no calzan del todo la expectativa de quienes trabajan allí, que entonces también eso provocaba determinada fluctuación. Las paradas por mucho tiempo de determinados medios de transporte ya era también una crisis para quienes se desempeñaban en esas funciones. A ver, yo creo, Alain, que unido a todas esas situaciones objetivas a las que Philly hace alusión, también de alguna manera hay causas subjetivas de liderazgo, de organización del trabajo, de definir estrategias, porque hoy estamos en una situación mucho más crítica. Pero yo diría de que hace un tiempo, sin estar bien, no estábamos como hoy. Y ya hablábamos de proliferación de micro y macro vertederos. Por lo tanto, yo creo que llegó el punto en el que se demostró la ineficiencia de esa estructura para mantener la ciudad y los territorios limpios. Entonces se apuesta por una forma no estatal, que por supuesto en su concepción tienen elementos que no tiene una unidad presupuestada para tomar decisiones. Porque cuando hablamos del proyecto Costa Ávila, por ejemplo, es visible la recuperación, porque además ellos se han hecho eco en las redes sociales de varios de los equipos que por años estuvieron parados. Sí, se trata de un traspaso esencialmente de los medios. Ya, por eso medios estaban ahí parados. Claro. Estaban sin utilizar, por lo que decía Philly. Y entonces, ahora, al pasar de un modelo de gestión a otro, comienzan a funcionar. Ahí podemos hacer un análisis, y yo no tengo quizás todos los elementos, pero tiene que ver también a veces con el empuje, tiene que ver con la búsqueda de alternativas para darle solución a los problemas y a las facilidades que un PDL tiene y que no tiene una unidad presupuestada en cuanto quizás a salario, por ejemplo. Es solvencia económica, porque observemos que buena parte de los que están ahora insertados en el proyecto son los mismos trabajadores que estaban antes desempeñando funciones similares o parecidas en comunales. No son otros, no son extraños. Mencionabas este proyecto de desarrollo local, que desde que inició tuvo buena expectativa y aceptación por parte de la población avileña y la mantiene. Yo recopilé algunos datos provenientes de nuestra página web y en sus primeras semanas de trabajo, Costa Ávila extrajo 2.362 metros cúbicos de basura,
que es importante, y recogió 56 grandes vertederos en la provincia. O sea, cuando empezó a trabajar teníamos una situación higiénico-sanitaria importante. Entonces, como proyecto de desarrollo local, también mantiene, como bien decías, una buena comunicación en redes sociales, publicando el trabajo que hacen, los equipos que sacan a funcionamiento, o sea, bulldozer, tractores con carretas, camas ampirol, e incluso publican la disponibilidad de litros por combustible que les asignan por día de trabajo. Me detengo aquí un momento, o sea, combustible. Para no ser reiterativos, sabemos las situaciones objetivas que tenemos con el combustible ahora mismo en estos momentos. Entonces, ¿es viable entonces para un proyecto de desarrollo local depender del combustible para recoger todos estos desechos sólidos que se encuentran en la provincia? A ver, yo creo que intentar, y esto es es muy conocida la reflexión, ¿no? Pero uno intentar obtener resultados diferentes haciendo lo mismo es un error. Por lo tanto, yo considero que, y la vida nos lo ha demostrado, o sea, el mismo proyecto, muy bien concebido, con un liderazgo demostrado, con una estrategia de trabajo consolidada, no ha logrado mantener la ciudad limpia sistemáticamente. Incluso en sus propias redes sociales hemos leído explicaciones de que por falta de combustible se ha detenido la recogida de desechos sólidos. Por lo tanto, ¿a dónde va mi reflexión? O sea, hay que buscar otras maneras de recoger los desechos sólidos. La situación del combustible no se va a resolver inmediatamente. Cada día se nos pone más difícil la situación. Cada día hay una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos que nos asfixia más. Por lo tanto, no podemos pensar que a corto, mediano, y yo no me arriesgaría ni a hablar a largo plazo, vamos a tener combustible para poder mantener una ciudad limpia, porque además hay tantos otros servicios vitales que también requieren de combustible, que no quiero estar en la cabeza de quien tenga que decidir dónde pongo el poquito de combustible, si para el grupo electrógeno del hospital o para recoger los desechos sólidos. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, alternativas que en su momento se intentaron aplicar, no en el proyecto, sino por parte de la empresa, por parte de la unidad presupuestada de la Dirección Provincial de Comunales, que era la tracción animal. Que eso file un poco que hablaba cuando hablaba de pagar, de salario. En algún momento, y no hablábamos de la inflación que tenemos hoy, se hablaba de cerca de 10,000 pesos mensuales a un carretonero por recoger basura. Y eso no se sostuvo en el tiempo, porque existen otras maneras de que estos mismos actores adquieran esa cantidad de dinero o más sin tener que ir a recoger basura, que sin ser una labor que demerite a nadie, sí tiene sus riesgos y no es tan atractiva como otras. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar diferente. Hoy hay que pensar en los equipos con energía renovable. Hoy hay que pensar en esos mismos de tracción animal, en esos mismos, pero pensando en cómo le vamos a pagar para que sea atractivo. A ver. Bueno, algunas cosas quisiera acotar. Una, cuando él habló de que el proyecto, en el caso de Costa Ávila, por ejemplo, es un proyecto bien pensado, eso incluye también esas otras o determinadas alternativas. No es que las excluyera, no es que en determinado momento también no se hubiera observado cierta reanimación de ese conjunto de personas que como carretonero, en calidad de carretonero, estaban ya recogiendo basura. Incluso yo aprecié en lo personal que hubo una cierta sistematicidad en el trabajo de esa variante o de esa alternativa. Es decir, no es que no la hayan pensado, es decir, que como proyecto es muy probable que sí, que lo hayan tenido en cuenta, pero es que la dependencia del combustible es la que ha lastrado el éxito o vamos a decir la constancia. Y ojo con lo de los carretoneros. Los carretoneros se desestimularon
cuando Comunales dejó de pagarle y ahora se volvieron a desestimular. Y esa es una fuerza a la cual no se puede desatender. Por tanto, es inviable realmente pensar en que el combustible que no existe va a resolver del todo la consolidación de la higiene de la ciudad. No, esa no puede ser la vía. Pero otra observación, ese combustible que en determinado momento nos está desangrando y que estamos destinando a ofensivas para resolver el problema por unos días, se lo estamos quitando a otros servicios vitales. Se lo estamos quitando a esos que se están rompiendo la cabeza porque no lo tienen a disposición. Y servicios de todo tipo que sabemos que son insustituibles. Por tanto, tenemos realmente que enriquecer esas alternativas. Yo no digo que en determinadas áreas o en determinados momentos no sea insustituible el combustible, fíjate. Pero sería en cantidades racionales mucho menores. Porque ahora la otra cosa que estamos apreciando es lo mismo que hacía Comunales. Cuando usted ve una ofensiva de eliminación de microvertederos, ¿qué está viendo? Medios de transporte pesado, ahí insertados en esa recogida. Entonces, esa no puede ser la variante de un país pobre que tiene que pensar ecológicamente además. Yo creo que esa tiene que ser la salida. Pero también digo que en determinados momentos Costa Ávila ha dado la talla, ha sido efectivo y ha incidido de alguna manera. No tengo un medidor científico, pero sí aprecio que en la población en determinados momentos y espacios ha respondido, como he podido apreciar, a esa intención de Costa Ávila. Y ha respaldado la intención de Costa Ávila al extremo de cuidar determinados espacios, de protagonizar o compartir el protagonismo en la limpieza y después velar a pie de espacio, vamos a decir, porque eso se mantenga. Y eso es muy bueno. Es una luz en el túnel, ¿verdad? Es una luz que nos dice que estimulando a la gente se puede lograr mucho más. Y aun cuando esa no sea la solución absoluta, recuerdo que estos proyectos tienen en su concepción también el aspecto medioambiental y lo educativo. A la gente hay que educarla, aunque parezca discurso de barricada, a la gente hay que enseñarle que no es lo mismo una lata que un trozo de cartón, que un pedazo de vegetal en mal estado o de alimento en estado ya corrompido. Entonces, esas son cosas que nunca estarán de más y que el proyecto lo tiene pensado, pero lo tiene que fomentar más. Creo, Alain, que incluso he escuchado, porque no he participado en ningún encuentro de este tipo, en el que también se pretende los actores no estatales de alguna manera aporten al financiamiento del proyecto, porque son de los grandes generadores de desechos sólidos. Claro. Entonces, eso hasta ahora es gratis. Usted en una esquina, cajas de pollo, vacías por supuesto, ahí, usted en otra esquina, entonces, y eso cuesta. Y si cuesta y usted es un actor no estatal, pero usted está ingresando, usted tiene la responsabilidad o tendría la responsabilidad de financiar de alguna manera que ustedes recojan eso. Entonces, yo he escuchado incluso, he leído en las redes sociales cuestionamientos a esta decisión y yo creo que tiene que ver un poco, no con que, quizás algunos, con el no querer pagar, el no entender que es su responsabilidad, pero quizás otros con la indecisión de que será viable y después que yo pague, entonces se me recogerá sistemáticamente la basura, porque también nos pasa que nosotros aplicamos determinadas decisiones y después eso como que no cuaja, como que no consolida y entonces la gente se desestimula. Yo estaba pensando además que eso sería una manera de que el proyecto pudiera adquirir tanto piezas para reparar sus equipos como algo de combustible para garantizar esta recogida. Igual sucedería con el sector residencial. Yo creo que también habría que pensar que el sector residencial hoy también genera, o sea, es el que más genera estos residuos sólidos. También habría que pensar si no pudiera aportar de alguna manera
aunque fuera simbólica, pero que eso tiene dos cosas, simbólico, porque es algo de dinero que entra, pero además también eleva tu percepción de que ese también es mi problema y que entonces la basura no la puedo botar y que no la puedo dejar ahí, que entonces eso también sería un poco que importante. Lo que sí queda claro es que por sí solo no vamos a resolver el problema pensando en el combustible, ni en que el combustible se le asigne directamente al proyecto o a la empresa o al ente, o al ente que tenga que recoger los desechos sólidos. Hay que pensar en cómo que esa actividad se abastezca de una manera sin afectar el resto de los servicios, cosa que para nada resulta sencillo, porque hay que dar una conciencia. Yo, por ejemplo, me admiro cómo, incluso veo en las redes sociales cómo se celebra la higiene en otras ciudades, incluso fuera del país, incluso por cubanos que salieron de aquí, que están aquí y que botaban la basura en la esquina de su casa. Y eso tiene que ver, y no los culpo a ellos, nos culpamos, incluso los medios de comunicación, porque no hemos sido capaces de elevar la cultura en torno a esta situación en nuestra población. Y hay un peligro que no se advierte del todo. A ver, eliminamos un macrovertedero. A 100 o 200 metros o a 4 cuadras, qué sé yo, eliminamos otro macrovertedero. Pero ¿y el vertimiento? ¿Dónde va a ser el vertimiento posterior? Si el vecino no tiene la garantía de que se le va a recoger su basura, ¿dónde va a verter después sus desechos? Es un gran problema. Es un problema que la serpiente se muerde la cola en este caso. Es decir, yo te eliminé el macrovertedero, incluso tú estás cuidando para que nadie deposite basura ahí, pero ¿y dónde la depositas después? ¿Cuál es el escenario? ¿Tiene creadas todas las condiciones ese escenario supuesto? ¿Es accesible a los vecinos? Es realmente complicado, porque no se trata solo de mantener, de eliminar el macrovertedero, sino de conservar, de mantener la limpieza. Muy complicado. Y eso de mantener la limpieza, o sea, acaban de recoger la basura, está la cama en pirol, y usted ve cómo se depositan los desechos fuera de la cama, estando la cama en pirol ahí, limpia. Pero no solo eso, hay quienes viven media cuadra más para allá y les da mucho trabajo llegar hasta la cama en pirol. Entonces te crean otro microvertedero a 100 metros donde está la cama en pirol, porque sencillamente no pudieron trabajo llegar hasta allí. Todo esto unido al ruido por toda la ciudad, unido a las disciplinas sociales en todos los sectores de la vida social, incluido esa cantidad de vendedores por doquier y que además generan desechos sólidos, es un problema cultural, es un problema que hay que atajar. Hay que atajar porque es, como decía Philly, es una serpiente que nos muerde la cola. Y ahora hay una ofensiva y yo la celebro. Esperemos a ver si esto es sostenible. Si en 15 días vamos a estar igual que estamos ahora, y felicidades, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, porque lo que se me queda claro a mí, y lo reitero porque es que yo creo que es la idea esencial, es que hay que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Punto final. Por ahora, concluí el debate. ¿Qué te pareció? Me parece que vamos por el camino de exigir, de soñar con una integralidad en el trabajo, por el camino de buscar la sostenibilidad de la higiene en nuestra ciudad y en toda la provincia. Creo que ese es el camino, porque no podemos contentarnos con resultados parciales o con éxitos momentáneos y que después volvamos al mismo estado de cosas. Así no se puede vivir. Es una cuestión de calidad de vida que necesita toda persona, todo ser humano. ¿Y a ti qué te parece el debate de hoy? No, me parece bien. Tenemos ideas encontradas a veces, pero yo creo que hacia ahí
va la polémica. O sea, la contradicción genera desarrollo y yo creo que es importante. Lo más importante es que tiene que quedarnos claro es que en una ciudad sin condiciones higiénico-sanitarias adecuadas es imposible vivir en condiciones de calidad de vida adecuadas. Y a usted lo invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @invasorpress y que regrese en el próximo episodio de Punto y Aparte para seguir debatiendo, analizando y polemizando temas de la realidad avileña.